Hola, hola, chicas y chicos de mis redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Póngale ahí, seguirme en Instagram, please. Y hoy es el día. Vamos a empezar a hacer estas sesiones por Zoom que estamos haciendo. Muchas gracias a las chicas y un chico que pudo conectarse en este día para hacer este bookcast. Fíjense que está un poco complicada la palabra, ¿verdad? Pero quiere decir que vamos a estar haciendo una lectura de libros y algunos comentarios. Aclaro, no en el sentido que sea experta en el tema, sino a lo que a mí me alcanza, ¿ok? O sea, hasta donde me alcanza la comprensión. Y así que bueno, que sea para bien. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a los que lo van a ver en diferido. Y vamos a comenzar esta serie del Bookcast con Aide Flores, con un libro precioso, precioso, precioso que se llama La Voz del Silencio. Aquí está, La Voz del Silencio. Y antes de La Voz del Silencio, fíjense que les quiero contar que estoy en un grupo, en una comunidad de escritores a nivel Latinoamérica que me invitaron. Una chica me invitó y me dijo, es que tú porque tú escribes, y le digo, pero ¿qué escribo? O sea, es que tú dijiste que ibas a hacer un libro. Yo sí, pero espérense tantito, ¿no? Y resulta que me invitó a ser parte de esa comunidad y ahí hay varios escritores buenísimos de Latinoamérica, de todos los países, la verdad, un montón. Y estamos como en una comunidad de que ellos comparten sus escritos y van viendo y todo eso. Esto nos sirve a todos para irnos conociendo primero y segundo, viendo cada uno las perspectivas de las cosas que escriben. Como me acuerdo Rap Daniel, que también fue escritor, él me acuerdo que decía, es que el escritor escribe de sí mismo. Nada de lo que escribes es de alguien más, sino eres de ti mismo, ¿no? No puedes escribir más que de ti. Y entonces está muy bueno porque con eso también conoces a las personas y lo que piensan, lo que sienten, cómo se van desarrollando. Y entonces en esta grupo, en esta sesión, en estos Zooms que vamos a estar haciendo, empezando con la genia de Madame Blavatsky, con el libro de La Voz del Silencio, también vamos a comentar algunos poemas que de, de gente linda que escribe. A ver, aquí tengo uno, déjenme ver. Miren, les quiero contar. Y les voy a contar que voy a decir este poema, que es un poema hermoso, que escribió ni nada más ni nada menos que mi amado José Manuel Gutiérrez Lorenzo, que en paz descanse. Y también sus sobrinos en España editaron un libro de los poemas de él, que ya viene, yo creo que se está ahogando en el mar, pero ahí viene cruzando el Atlántico, ¿no? Para llegarme el libro. Y bueno, José hace años hizo este poema que lo voy a leer y bueno, que espero que les guste en este tema de los escritores, ¿no? Dice así, se llama Despertando en ti. Y dice, hoy me he despertado jugando con la alegría, abrazando la ternura, me he estirado y despejado en ti. En la noche me retiro a tus adentros para protegerte. Me duermo soñando en tus sueños y despierto inundado de ti. Dios me invitó a ser feliz y acepté. Entonces me puso la mesa y me sirvió el menú. Probé y comprendí. Todo me sabía a luz. Cerré los ojos y ese sabor eras tú en mí. Hoy me he despertado jugando con tu alegría, abrazado a tu ternura, me he estirado y despejado en ti. Dios me ha contado un secreto, que tú eres mi eterna compañía, que tú eres mi mujer. ¡Tarán! ¡Qué bonito!, ¿no? Bueno, José Manuel Gutiérrez Lorenzo, que en paz descanse, mi amorcito. Y vamos a estar, él tiene, ya hizo, le digo que uno de los poemas, este es nuevo, bueno, no nuevo, sino no está publicado. Y este va a estar publicado justamente en un libro de antologías de uno de los chicos de los escritores que tiene una editorial. Va a escribir está haciendo
un libro de antologías con poemas, de poemas solamente, no nada más, poemas de varios escritores de América y de otros países, por ejemplo España, que ahorita vamos a ver el de José, y va a estar incluido en ese libro de antologías, independientemente de que ya también tenemos el libro que editaron sus sobrinos en España, de todos, no todos, algunos de los poemas que escribió durante su vida. Así que bueno, vamos a estar haciendo eso, los poemas, un poema bonito. Luego tenemos otra chica que se llama Aitana, saludos Aitana, tiene un libro, ella es mexicana, vive en Tijuana, y tiene un libro que ya me lo pedí por Amazon para leerlo y comentarlo alguna vez por acá. Y cuando toque comentar el libro de Aitana, pues vamos a invitar a Aitana para que esté acá también diciéndonos esta parte de qué quiso decir con lo que escribió, ¿no? Entonces está muy bueno que vamos a estar hablando de escritores, autores que a lo mejor pues, ya no están encarnados, como Madame Blavatsky, hasta donde nos alcanza la comprensión, y escritores que están encarnados, que están vivos y que ellos mismos nos pueden decir, ah, bueno, eso lo escribí por esto. Así se me hace súper, súper, súper interesante. ¿Qué comentan sobre eso? Netzach, comentarios. Es como te veo tu carita de... No, estoy muy agradecida y el poema bellísimo, muy como un éxtasis muy bonito en mi alma. Ay, Muy, sí, muy lindo. Muchas gracias. muy bonito. Sí, precioso, precioso. Precioso el poema. Y me gusta mucho también el que se vaya a invitar las personas escritoras para que ellos, ¿verdad? Desde su Neshama Nos cuenten nos qué. concuenten, ajá. Sí, tengo también otro amigo que se llama Javier Cuesta, pues famoso, él sí es famoso en Instagram y en todos lados, él sí tiene 8,000 seguidores. Javi tiene dos libros y justamente ya me mandó uno, o ya me mandó los dos, uno creo que me mandó uno, para que vayamos revisando el libro, leyéndolo y también algún día vamos a tenerlo acá como invitado para leer algo de su obra y que él nos cuente qué tiene que ver, o sea, de dónde le salió la idea y eso, ¿no? Se me hace muy bonito esa parte porque puedes conectar con el escritor así como decir, "Te lo escribí por esto, ¿no? O sea, te explico qué quise decir, porque realmente fíjate que es muy bonito el tema de la escritura, porque es diferente, platicaba con un amigo, es diferente de cuando das charlas. Cuando das charlas, pues te sale el play y ¿no? Y a lo mejor tienes muletillas, tienes vicios en el lenguaje, cosas que hablando probablemente no es tan evidente, pero cuando lo pones por escrito, y revisas que lo que dijiste está en desorden, ¿no? O no tiene un sentido armónico en la escritura, es distinto. Así que es una gran labor a los escritores. Felicidades a todos. Y vamos a ir estando conviviendo con algunos, ¿ok? Voy a invitar a varios, sí, pero obviamente tengo que leer el libro primero, si no, ¿de qué vamos a hablar, no? O sea, tengo que saber de qué se trata el tema. También estoy hablando con otro escritor que se llama José Luis y él escribió algo como ciencia ficción. Dice, mira, este es mi libro de ciencia ficción y al final habla también de cosas de metafísicas, ¿no? Es un libro. Y digo, qué interesante. Ir comentando sobre eso. Vamos a mucho que leer primero y luego para poder compartir luego, ¿no? Así que bueno, se me hizo muy bonito estar haciendo lo de el bookcast, primeramente porque a mí me encanta leer, leo mucho y estudio mucho y dije, bueno, voy a compartirles a las chicas sobre los libros que a mí me gustan, me llaman la atención y me han ayudado. Y de ahí, fíjate cómo es interesante porque eso fue como un flashazo de una mañana que amanecí con esa idea. Y de ahí se conectó ya todo lo de que me invitaran al grupo, que es conocer a los escritores, así como que todo se va armando, ¿no? O sea, como decimos siempre, da el primer paso,
que todo lo demás, tu masal, hablando del destino, el masal, la suerte, para lo que veniste a estar encarnado en este planeta, se va uniendo si tú vas a ir resonando en ese sentido. Así que bueno, empezamos La Voz del Silencio, día 13 de julio del año 2025, planeta Tierra. Muchas gracias a los que están acá y los que ya tienen el libro. Algunas chicas me dijeron que lo compraron. Hay varias portadas. Esta es la que yo tengo. Y vamos a leer, como dice la contraportada, dice, La Voz del Silencio. Una vez, los maestros de Madame Blavatsky dijeron, observa la verdad delante de ti. Una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, un intelecto entusiasta, una percepción espiritual sin velos, un sentimiento fraterno por los condiscípulos, una obediencia voluntaria por el bien de la verdad, una valiente resistencia contra la injusticia personal y una mirada constante hacia el ideal del adelanto y de la perfección humana. Son los escalones áureos a lo largo de los cuales el estudiante de ocultismo debe subir para llegar al templo de la sabiduría divina. La síntesis de todo esto se encuentra en La Voz del Silencio, uno de los grandes libros místicos que la humanidad tiene a disposición. Su estudio, meditación y práctica diarios conducirán al estudiante hacia las cumbres de la espiritualidad, donde, con vista clara y compasiva, podrá vislumbrar el porqué de los misterios de la vida. Punto. Madame Blavatsky. Eso es la contraportada de este precioso libro. Y es chiquitito, ¿eh? Apenas unas cuantas páginas, 79 páginas. Les voy a leer la dedicatoria, a mí me gusta mucho, la dedicatoria que puso Madame Blavatsky, a ver si se ve, dedicado a los pocos, dedicado a los pocos. O sea, y no de que hay para toda la humanidad, no, a los pocos. La mayoría de los escritores de este tema de la teosofía, antroposofía y todo lo que tiene que ver con ocultismo, desde el aspecto, no cosas que a veces las personas piensan que ocultismo es del diablo, ¿no? No, 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 salgan de esas religiosidades. El ocultismo es lo que está oculto, ya, tan sencillo, lo que no te es revelado tan fácilmente. Y, y también uno de mis autores favoritos que algún día vamos a leer también es Rudolf Steiner, que me súper, súper, súper encanta. Él también hablaba sobre Ouspensky, por ejemplo, ¿no? Que hablaban de lo poco, la poca gente que le importa estar conociéndose a sí mismo y la poca gente que puede ir así. Por eso esta dedicatoria de Madame Blavatsky no me parece muy adecuada, dedicado a los pocos. Bueno, vamos a leer el fragmento uno. Vamos a leer el fragmento uno. Y dice así. Fragmento uno. Libro La Voz del Silencio, Madame Blavatsky. Estas instrucciones son para aquellos que desconocen los peligros de los mundos inferiores. Aquel que quiere oír la voz de la nada, el sonido insonoro, y comprenderla, debe aprender la naturaleza del Dharma. El discípulo, al hacerse indiferente a los objetos de percepción, debe buscar el Raja de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. La mente es la gran asesina de lo real. Que el discípulo mate a la asesina, ya que cuando su forma le parezca irreal, como al despertar acontece, con todas las formas que ve en los sueños, cuando haya cesado de oír los numerosos sonidos, podrá decir al uno, el sonido interno que mata al externo. Solo entonces y no antes abandonará la región de Asad, lo falso, para llegar al reino de Sat, lo verdadero. Antes que el alma pueda ver, hay que alcanzar la armonía interna y los ojos carnales deben volverse ciegos a toda ilusión. Antes que el alma pueda oír,
La imagen, el ser humano, debe estar sorda a los rugidos y a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos y al zumbido plateado de la luciérnaga áurea. Antes que el alma pueda comprender y recordar, debe haberse unido al hablante silencioso, así como la forma sobre la cual se plasma la arcilla. Al principio está unida a la mente del alfarero. Entonces el alma oirá y recordará. Entonces, al oído interno le hablará la voz del silencio, diciéndole, si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si tu alma canta dentro de su crisálida de carne y materia, si solloza dentro de su castillo de ilusión, si lucha por cortar el hilo plateado que la ata a su maestro, sabe, oh discípulo, que tu alma es de la tierra. Cuando tu alma, a punto de brotar, presta oído al tumulto del mundo, cuando responde a la voz rugiente de la gran ilusión, cuando temerosa ante las lágrimas ardientes de dolor y ensordecida por los gritos de aflicción se retira, como la tortuga tímida, dentro de la concha del egoísmo, sabe, oh discípulo, que tu alma es un santuario indigno de su Dios silencioso. Cuando ya fortalecida, tu alma se desliza de su refugio seguro e irrumpiendo libre de su santuario protector, extiende su hilo plateado lanzándose adelante. Cuando al ver su imagen en las olas del espacio susurra, esta soy yo, declara, oh discípulo, que tu alma está atrapada en las redes de la ilusión. Esta tierra, discípulo, es el vestíbulo del dolor, donde a lo largo del sendero de duras pruebas se extienden trampas para capturar a tu ego, por medio de la ilusión llamada la gran herejía. Oh tierra, oh discípulo ignorante, es solo la entrada desconsoladora que conduce al crepúsculo que antecede al valle de la verdadera luz. Esa luz que ningún viento puede apagar, esa luz que arde sin mecha ni combustible. La gran ley dice, para convertirte en el conocedor de todo, repito, para convertirte en el conocedor de todo yo, debes primero ser el conocedor del yo. Para alcanzar el conocimiento de este yo, debes abandonar al yo, al no yo, el ser al no ser. Entonces podrás descansar entre las alas de la gran ave. Ay, dulce es el reposo entre las alas de lo que no nace ni muere, sino que es uno, a través de las eras eternas. Monta el ave de la vida si quieres saber. Abandona tu vida si quieres vivir. Tres vestíbulos, oh peregrino exhausto, conducen al final de las pruebas. Tres vestíbulos, oh conquistador de Mara, te llevarán por tres estados, al cuarto, y de allí a los siete mundos, los mundos del reposo eterno. Si quieres seguir, si quieres oír sus nombres, escucha y recuerda. El primer vestíbulo es la ignorancia. Ese es el vestíbulo en el cual se viste la luz, en el cual vives y morirás. El nombre del segundo es el vestíbulo del aprendizaje. Allí tu alma encontrará las flores de vida, pero debajo de cada una de ellas hay una serpiente enroscada. El nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, más allá del cual se extienden las aguas sin orillas, la fuente indestructible de la omnisciencia. Si quieres cruzar el primer vestíbulo indemne, que tu mente no confunda los fuegos de concupiscencia que arden allí por la luz del sol de la vida. Si quieres cruzar el segundo indemne, no te detengas a inhalar la fragancia estupefaciente de sus retoños. Si libre quieres estar de las cadenas kármicas, no busques a tu gurú en estas regiones mayáricas. Los sabios no se entretienen en los terrenos del placer de los sentidos. Los sabios no prestan atención a las dulces voces de la ilusión. Busca a quien te ha de dar nacimiento en el vestíbulo de la sabiduría, el vestíbulo que yace más allá, donde todas las sombras son desconocidas y la luz de la verdad arde con gloria inmarcesible. Lo increado vive en ti, discípulo, así como vive en ese vestíbulo. Si quieres alcanzarlo y fundir los dos en uno, debes despojarte de tus vestiduras oscuras de la ilusión. Acalla la voz de la carne. No permitas que ninguna imagen sensorial se interponga entre su luz y la tuya, para que los dos se hagan una. Al haber aprendido
Huye del vestíbulo del aprendizaje. Este vestíbulo es peligroso en su pérfida belleza. Es necesario solo para prueba. Cuidado, no vaya a ser que, encandilada por la luminosidad ilusoria, tu alma permanezca allí atrapada en en la engañosa luz de tal vestíbulo. Esta luz brilla de la joya del gran engañador, hechiza los sentidos, omnibula la mente y deja al incauto como un náufrago abandonado. La polilla atraída por la llama brillante de tu lámpara nocturna es destinada a morir en el aceite viscoso. El alma incauta, que no logra dominar el demonio burlón de la ilusión, volverá a la tierra esclava de Mara. Observa las huestes de las almas. Mira cómo aletean sobre el proceloso mar de la vida humana y exhaustas, sangrientas y depauperadas caen una tras otra en las olas encrespadas, azotadas por los vientos crueles y arrastradas por el ventarrón. Van a la deriva en los regolfos, desapareciendo en el primer gran vórtice. Si a través del valle de la sabiduría quieres alcanzar el valle de la beatitud, discípulo, cierra herméticamente tus sentidos contra la terrible herejía de la separatividad que te aparta de los demás. No permitas que tú, nacido del cielo, sumido en el mar de Maya, se aleje de la progenitora universal, alma, mas deja que el poder ígneo se retire a la cámara más interna, la cámara del corazón, a la residencia de la madre del mundo. Entonces, el corazón, ese poder, se elevará a la sexta región, la intermedia, en lugar entre tus ojos, cuando se convierte en el aliento del alma una, la voz que todo lo llena, la voz de tu maestro. Solo entonces puedes convertirte en un paseante del cielo, que se desliza a lo largo de los vientos sobre las olas y cuyo pie no toca las aguas. Antes de que sitúes tu pie en el peldaño superior de la escalera, la de los sonidos místicos, debes oír la voz de tu Dios interno de 7 modos. El primero es como la voz melodiosa del ruiseñor, entonando un canto de despedida a su compañera. El segundo sobreviene como el sonido de un címbalo plateado de los Dallins, despertando las centellantes estrellas. El siguiente es parecido al lamento melodioso del espíritu del océano, aprisionado en su concha. Este es seguido por el canto de la vina. El quinto vibra en tu oído como el sonido de la flauta de bambú vibra en tu oído. Luego se transforma en un estruendo de trompeta. El último vibra como el sordo retumbar de una nube tempestuosa. El séptimo absorbe a todos los demás. Mueren y nunca más se les vuelve a oír. Cuando los 6 han sido muertos y colocados a los pies del maestro, entonces el discípulo sumerge en el uno, se convierte en este uno y vive dentro de este. Antes de entrar en ese sendero, debes destruir tu cuerpo lunar, purificar tu cuerpo mental y hacer tu corazón prístino. Las aguas puras, claras y cristalinas de la vida eterna no pueden mezclarse con los torrentes fangosos del tempestuoso monzón. La gota de rocío celestial que brilla al primer rayo del sol matutino en el seno del loto, cuando cae en la tierra se convierte en arcilla. Observa, ahora la perla se ha vuelto en un fragmento de fango. Lucha con tus pensamientos impuros antes de que te subyuguen. Úsalos como ellos quieren usarte, ya que si les permites vivir, arraigarse y crecer, sabe bien que te conquistarán y te matarán. Cuidado, discípulo. No dejes que ni la sombra de ellos se te acerque. Esta crecerá en tamaño y poder, y luego esta cosa oscura absorberá todo tu ser, antes de que te hayas percatado de la presencia del vil monstruo negro. Antes que el poder místico pueda convertirte en un dios plano, debes haber obtenido la facultad de deshacerte de la forma lunar de voluntad. El ser de materia y el ser del espíritu nunca pueden encontrarse. Uno de los dos debe desaparecer. No hay lugar para ambos. Antes de que la mente de tu alma pueda comprender, hay que aplastar el retoño de la personalidad, destruyendo el gusano de los sentidos para que nunca vuelva a renacer. No puedes recorrer el sendero antes
de que te hayas convertido en el sendero mismo. Punto, punto, pero no final. Esta frase la hemos dicho muchísimas veces. No puedes recorrer el sendero antes que te hayas convertido en el sendero mismo. A ver, hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? Ese es el libro, La voz del silencio. ¿Nadie? ¿Nadie va a decir nada? Está bastante abstracto. Abstracto. Pero de todo eso ya hemos hablado Sí, en todos nuestros otros grupos. Cómo está Fíjate, presente muy el deseo interesante. profundo de ir hacia adentro, de conectarte a esa voz silenciosa que te expande al todo también. Eh, bien profundo, lo siento hasta ahora, la verdad. Con lo que habla con respecto a la mente, a la aniquilación de esta mente que siempre quiere perturbar, digamos, al acallarla, ya tener el dominio y el control de ella también. gracias. Paula, Sí, me llamó mucho la atención y como dice Ingrid, la aniquilación de esa mente, ¿no? Mata a la mente asesina. Cuando hablaba del aprendizaje, me pega mucho, me hace clic porque me gusta, yo siempre digo que me gusta hasta hacer cursitos y hacer cosas y aprender hasta de palito mantequillero. Pero eso me lleva a esa aniquilación, porque entonces mi mente es la que trabaja, mi mente es la que hace que se convierta en lo que no es lo que ahorita escuchando lo que entendí de lo que estaba ella leyendo, ¿no? Que entonces mi mente es la que se desborda y no me deja, como digo yo, como centrarme en lo que debe ser, sino que me lleva de aquí para allá, de allá para acá. Esa aniquilación está allí, pues. Entonces ahí es cuando veo y dice, mata la mente asesina. No sé si por ahí es que va, pero eso fue lo que me llegó en este momento. gracias, gracias, Paula. ¿Alguien más quiere comentar? Hay una parte donde hablabas de los tres vestíbulos, que uno es la ignorancia, donde decías vives y morirás, y después viene la segunda, que es el aprendizaje, y la tercera era la sabiduría. Y es muy interesante cómo al final, cuando somos ignorantes en cualquier aspecto de nuestra vida, o sea, que creemos para nuestra justificación y beneplácito, y ahí es donde domina el ego. Creemos que sabemos, pero realmente no sabemos, y entonces esa ignorancia es la que no nos permite subir o pasar, subir de escalón o pasar de un vestíbulo a otro. Y se entiende que al pasar de un vestíbulo a otro es como llegas a un salón grande y majestuoso, pero al que sigue es mayor y más esplendoroso. Así está cuando llegas a la sabiduría. Y y después hablabas de que debemos oír a nuestro Dios interno. Entonces, cuando nuestro Dios interno está dejándose llevar por la ignorancia, por ejemplo, cuando nos dejamos mover o actuamos en relación a lo que alguien más nos ha hecho creer, o cuando nosotros nos vamos a esas percepciones distorsionadas, hace que caigamos en ese drama de ignorancia, en ese ser tan material que al final no nos permitirá convertirnos a la espiritualidad. Y hay una parte donde dijiste que había un ser material y un ser espiritual, y que uno tiene que absorber al otro o uno hacer que desaparezca el otro. Entonces, cuando el ser material domina, definitivamente la parte espiritual es la que se va. O sea, no puede haber, no hay cabida para los dos, o sea, tiene que dominar uno. Entonces, si al final en la parte espiritual nosotros vamos avanzando de vestíbulo en vestíbulo, podemos de alguna manera ir comprendiendo o absorbiendo esa sabiduría de lo infinito para sentarla a nosotros mismos, y entonces ir, no es tanto como que
como que quites, sino que suplas. Entonces, la ignorancia solo se va a suplir cuando vamos avanzando en sabiduría, en conocimiento y en la práctica. Porque dijiste algo muy interesante, en la parte de la contraportada, donde decías que el estudio, la meditación y la práctica diaria es la que nos va a llevar a las cumbres de la espiritualidad. Entonces, cuando yo ni medito y cuando yo ni estudio y cuando menos practico, porque no tengo que practicar, entonces al final me quedo en esa parte tan material que no permite al ser estar dentro de mí. Y entonces no va a haber sabiduría y entonces, pues, como que no hay una razón del ser de nosotros si al final seguimos siendo espíritus, que tenemos a lo mejor de alguna manera una parte material para poder ser probados, por decirlo así, o para poder manifestar esas cosas que tenemos que elegir en nuestro día a día. Y esa forma de elegir es cuando vemos en el sendero, que el sendero ya está trazado y entonces ese sendero ya de alguna manera nos permite ser esa espiritualidad. Pero cuando estamos agarrando del sendero, pues nos convertimos en seleccionar esa parte material que al final entre tengo más, pues soy más egoico, soy más dramático, perdí el auto, perdí la lotería, perdí al amor de mi vida, pues entonces hago drama porque me estoy queriendo retener algo para mí cuando ese no es el sentido de la vida. Gracias, Aira, gracias. Muy acertado todo, gracias. Y fíjate que vamos a retomar un poquito unas partes de lo que ya hemos leído hasta ahora. Respecto a lo que dijo Paula, dice, la mente es la gran asesina de lo real, que el discípulo mate a la asesina. Y sí, es este proceso mental que, como dijo Zaira, Ingrid y Netzach, el tema del tema del que creo que sé. Primero, no sé, ¿no? El tema de la ignorancia. No sé y entonces opino de lo que no sé. Entonces, imagínate que, por ejemplo, a mí me preguntaron hoy, ¿cómo se hace una operación a corazón abierto? Ni idea, o sea, ni idea, ¿no? Eso es, asumo ignorancia profunda en ese sentido, pero imagínate que con esa ignorancia yo me pongo a opinar cómo hacer una operación a corazón abierto. Y a veces somos tan facilitos, ¿verdad? Para andar opinando de cosas que ignoramos. Y um, dice que la mente, dice Madame Blavatsky, que la mente es la gran asesina de lo real. Y adelantito dice, para convertirte en el conocedor de todo yo, debes primero ser el conocedor del yo. Para alcanzar el conocimiento de este yo, debes abandonar al yo, al no yo, el ser al no ser. Entonces podrás descansar entre las alas de la gran ave. Ay, dulce es el reposo de las alas de lo que no nace ni muere, sino que es a través de las eras eternas. Bueno, esto en español, como decían, es muy abstracto lo que escribe Madame Blavatsky. De esta parte hicimos nosotros un taller hace un par de años que se llamaba del, del AIN, del ANI al AIN, que es del yo al no yo, que tiene que ver con el yo, es todo lo que tú o yo asumo que soy en este mundo. Y entonces aquí va la personalidad, el carácter, las ideas, las creencias, los valores, la cultura, el entorno, se va moldeando un personaje o varios, ¿no? O varios cuando los tienen muy acoplados, o varios. Entonces, este personaje no es el personaje verdadero, o sea, no es el ser. Entonces, cuando vas escalando en este conocimiento del ser, que tiene que ver con despójate de los personajes, despójate de lo que crees que eres, porque mira, normalmente a mí me gusta mucho el tema de las palabras, y algunas personas confunden el ser con el qué. De pronto te dicen, ¿tú quién eres? Y pregunta, ¿quién eres? Y tú dices, pues soy ingeniero, soy arquitecto, soy dentista, soy mamá. No, no, tú no eres eso.
Tienes esa función, pero tú no eres eso. Entonces confundimos la función con el ser. Y esto que lo que está hablando Madame Blavatsky en este libro precioso, La voz del silencio, es ir despojándote de lo que no eres para conectarte con quien sí eres. Y quien sí eres, lo dice más adelante, es realmente esta comunión con el uno, con el eterno, uno y único, el creador, que viene a expresar como si fuera en la manifestación un atributo, un aspecto de él. Entonces, cuando tú dejas de ser tú, vas a permitir que tu ser, que es la esencia, que es tu alma divina, pueda acoplarse en tu carroza, ¿no? Decía Uspensky, habla de la carroza, de tu cuerpo como una carroza de la divinidad. El problema es cuando el cuerpo, que también incluye los pensamientos, pero no los pensamientos divinos, sino los pensamientos de las sefirot más inferiores o de las capas inferiores, asumen que son algo. Entonces, Madame Blavatsky nos está compartiendo en este precioso libro La voz del silencio. Ya cállate. Eso de la voz del silencio es ya cállate. Deja que el ser te habite y se comunique contigo. Y esta maraña mental, ¿no? Los pajaritos en la cabeza, los pajaritos que todo el tiempo estás con los pensamientos, un pensamiento, otro pensamiento, no se va a poder, se va a poder, será bueno, será malo, la maravillosa dualidad, ¿no? Me conviene, no me conviene, o sea, ya basta. La voz del silencio, mantente en esa voz, en ese silencio del ermitaño del Sendero 9, en la voz de calma, calma, calma. Seguro algo está pasando que yo no estoy entendiendo. Hablando de la ignorancia, ¿no? Luego, con el tema del aprendizaje, hay personas que nos encanta estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, y de pronto tenemos como un problema. ¿Cómo es el problema? Sí, no, porque el hecho que aprendas no significa que sabes. O sea, aprender no es saber. Lo decimos en Kabbalah, Jochma no es Binah. El hecho que aprendas un tema y otro tema y otro tema y otro tema y otro tema y tengas una biblioteca inmensa, que bueno, si estudias, o sea, no digo que no hay que hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que no te estanques en el aprender. O sea, el vestíbulo, como dice Madame Blavatsky, el vestíbulo uno es la ignorancia, sal de la ignorancia. El vestíbulo dos es el aprendizaje. Sí, aprende, 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 pero no te atores ahí, no te quedes en eso, avanza. ¿Avanza a qué? A la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Como decía Zaira, es entender lo que estudio, lo que aprendí y ponerlo en práctica. O sea, ponerlo en práctica. Lo último que leímos fue, y no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo. Hablando de la ignorancia, no sé algo que luego aprendo, que luego comprendo, que luego hago, y entonces cuando lo hago, me convierto en el sendero. Hablando de lo que el mundo siempre quiere, salud, dinero y amor, ¿no? Salud, dinero y amor, las básicas de la humanidad. Ya pedir sabiduría, entendimiento, conocimiento, eso ya es too much, pero en lo básico, salud, dinero y amor. De pronto te hablan, te escriben, te preguntan, ¿cómo le hago para tener dinero? Porque no tengo dinero. A ver, voy a preguntarles eso a ustedes. ¿Cómo le hago para tener dinero? ¿Alguien? José. Pues yo primero pensaría cómo te relacionas con el dinero, ¿no? ¿Cómo ves el dinero? ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué sientes, digamos, con el dinero? Que es un poquito esto que tú comentas, ¿no? O sea, para activar a lo mejor la sabiduría o que te caiga el 20, que el Eterno te ilumine, pues evidentemente no solamente es, digamos, aprender, conocer, sino practicar. Y que se dice muy fácil, pero hablando, por ejemplo, del dinero, ¿no? O sea, pues si tú quieres también que te caiga el dinero del cielo, por así decirlo, ¿no? Pues difícilmente va a llegar, ¿no? No digo que sea imposible, pero va a ser más difícil, ¿no? Entonces, tienes primero pues que empezar a ver, bueno, ¿dónde estás parado? ¿Cuál es tu situación, no? ¿Para qué quieres el dinero?
¿cómo percibes tú el dinero? O sea, o rechazas el dinero en tus creencias, en tus ideas. Digo, no sé, son muchos aspectos que lo interesante aquí es, como dices tú, ¿no? El dinero es el qué. La pregunta es el por qué, ¿no? O sea, ¿para qué lo necesitas? ¿Y qué representa para ti el dinero? O sea, esa energía, ¿cómo la manifiestas? O cómo bloqueas esa energía? Sí. Y es que fíjate que es interesante que luego las personas piensan que necesitan dinero o quieren dinero, ocupan dinero, y sí, pero no. Por ejemplo, digo, ay, yo quiero dinero. ¿Para qué? No, pues, o sea, pon tú un tema, necesito comprar un auto. ¿Para qué? Para presumir. No, pues ya. O sea, desde ahí ya ahí está distorsionado tu conexión con el aspecto material. Ahora, ok, para, para vivir bonito, se vale. O sea, se vale querer vivir bonito. Se vale querer tener cosas lindas, se vale. Entonces, ¿en dónde está tu anhelo? ¿En dónde está tu deseo? ¿En dónde está, como quien dice, en dónde está tu corazón sobre las cosas para que sobre ello vaya? Eh, pero ¿sabes qué es importante y es terrible? Que de pronto muchas personas en el mundo están en el aspecto de la necesidad, de la supervivencia, de la no tengo para comer, no tengo para vestir, no tengo techo, ¿no? Vestido, comida, techo, difícil. Ahora, imagínate que vas a contarle la voz del silencio a una persona que no comió 3 días. No hay manera. Va a decir, ay, tú quédate con tu voz del silencio, que yo lo que quiero es comer. Realmente, lo voy a decir, una de las principales, uno de los principales problemas o limitantes para que la persona pueda acceder a su propia espiritualidad y a lo divino en que es la falta de sustento. Y es verdad, por ejemplo, de pronto a mí me llaman y me dicen, es que tengo grandes problemas con, o sea, personas nuevas que quieren lecturas de registros akáshicos, ¿no? Entonces les digo, a ver, cómo estás viviendo hoy, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Es que no tengo dinero y necesito hacerme una lectura para tener. Le digo, a ver, con una lectura no vas a tener, ¿eh? La verdad no. No, no, así no funciona. Es un proceso, le digo, y la verdad, en honestidad, le digo, mejor no ocupes ese dinero para las lecturas, mejor ocúpala para comprar tu comida. O sea, si fuera de una manera perversa y terrible, diría, sí, 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 ven, págame y hacemos lecturas y todo va a ser miel sobre hojuelas. No, la verdad no. Sí, pero es un proceso que no se va a resolver con una lectura, ni con dos, ni con tres. Es un proceso. Que digo, también aclaro que no te tienes que hacer lecturas toda la vida, ¿no? Pero me refiero a ir conectando contigo. Tienes que ir aprendiendo a conectar contigo. Pero el estado de supervivencia justamente es como un arma de la clipada o de la energía negativa para tener a la gente atrapada en una conciencia muy baja, en una cero percepción de lo divino en que son. Y es bien complicado. Y se entiende esa parte que tienen que resolver ciertos temas primero. Ahora, hay personas que hacen esfuerzo y quieren ir construyéndose pasito a paso, poquito a poco, y también lo logran. O sea, creo que todos salimos de ahí, ¿no? De un aspecto de la ignorancia a ir aprendiendo, a ir sabiendo, a ir haciendo. Vamos a ir como en estos vestíbulos que habla Madame Blavatsky y soltando lo que no es para vivir en lo que sí es y convertirte en el sendero. Y paradójicamente, cuando logras conectar con estos aspectos metafísicos o espirituales de ti, la salud, el dinero, el amor viene por añadidura. Es raro, pero así funciona. Es raro, pero así funciona. Entonces, vamos a seguir. Dice Madame Blavatsky, la voz del silencio. Nos quedamos no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo. Y dice, deja que tu alma preste oído a todo grito de dolor,
así como el loto entrega su corazón para absorber el sol matutino. No permitas que el sol ardiente seque ni una lágrima de dolor antes de que la hayas enjuagado del ojo de quien sufre. Deja que cada ardiente lágrima humana caiga en tu corazón, permaneciendo allí sin removerla, hasta que el dolor que la causó haya desaparecido. Esas lágrimas, oh tú de corazón misericordioso, son los arroyos que riegan los campos de la caridad inmortal. Ese es el suelo sobre el cual crece la flor de la medianoche, más difícil de encontrar y más rara de ver que la flor del árbol Bogai. Es la semilla que libera el del renacimiento. Aísla el arat de la lucha y de la concupiscencia. Lo conduce a través de campos del ser a la paz, beatitud, conocida solo en la tierra del silencio y del no ser. Mata el deseo. Eso es interesante. Mata el deseo, pero si lo matas, ten cuidado que no vuelva a renacer de entre los muertos. Mata el amor a la vida, pero si lo matas, que no sea por sed de vida eterna, sino para reemplazar lo fugaz con lo perdurable. No debes nada. No te irrites contra el karma ni contra las leyes inmutables de la naturaleza. Solo lucha contra lo personal, lo transitorio, lo evanescente y lo perecedero. Ayuda a la naturaleza y trabaja con ella, y te considerará como uno de sus creadores obedeciéndote. Ante ti abrirá de par en par las puertas de los aposentos secretos, poniéndote a la vista los tesoros escondidos en las infractuosidades de su seno puro y virginal, incontaminada por la mano de la materia. Ella muestra sus tesoros solo al ojo del espíritu y el ojo que nunca se cierra, el ojo por el cual no hay velo en todos los reinos. Luego te mostrará los medios y el camino, la primera puerta y la segunda y la tercera hasta la séptima, y luego la meta, más allá de la cual yacen, embebidas en la luz del espíritu, glorias inaccesibles e invisibles a todos, salvo al ojo del alma. Hay solo un camino hacia el sendero, y solo alcanzando su fin se oye la voz del silencio. La escala a lo largo de la cual el candidato asciende consta de peldaños de sufrimiento y dolor. Solo la voz de la virtud puede acallarlos. Ay de ti, discípulo, si no has dejado un solo vicio atrás, porque la escala se derrumbará haciéndote caer. Su base estriba en el fango profundo de tus pecados y limitaciones. Y antes de que puedas tratar de surcar este amplio abismo de materia, debes lavar tus pies en las aguas de la renunciación. Cuidado con situar un pie sucio en el peldaño más bajo de la escalera. Hay de aquel que se atreva a ensuciar un solo peldaño con los pies cenagosos. El fango sucio y vicioso se secará, se condensará y pegará sus pies en el lugar mismo. Y al igual que una ave atrapada en la liga del cazador astuto, todo su progreso ulterior será obstruido. Sus vicios tomarán forma, arrastrándole hacia abajo. Sus pecados levantarán sus voces como la risa y el plañido del chacal después del ocaso del sol. Sus pensamientos se convertirán en un ejército y se lo llevarán como un esclavo cautivo. Mata tus deseos, vuelve tus vicios impotentes antes de dar el primer paso en el viaje solemne. Estrangula tus pecados y enmudécelos para siempre, antes de que levantes un pie para encaramarte en la escalera. Acalla tus pensamientos y fija toda tu atención en tu maestro, que aún no ves y sin embargo sientes. Funde en uno tus sentidos si quieres protegerte del enemigo. Solo por medio de ese sentido que ya se oculta en la concavidad de tu cerebro, puede ser develado a los ojos empañados de tu alma. El sendero cuesta arriba que conduce a tu maestro. El camino te espera y es extenuante y largo, oh discípulo. Un solo pensamiento acerca del pasado que has dejado atrás te arrastrará abajo y deberás volver a empezar la escalada. Voy a repetir esta. A ver, un segundito que alguien quiere entrar. El camino que te espera es extenuante y largo, oh discípulo. Un solo pensamiento acerca del pasado que has dejado atrás te arrastrará abajo y deberás volver a empezar la escalada. Mata en ti toda memoria de las experiencias pasadas. No vuelvas la mirada hacia atrás o estarás perdido. No creas que la concupiscencia puede ser eliminada gratificándola y saciándola, ya que esta es una abominación inspirada por Mara. Al alimentar el vacío y el vicio, este se expande y fortalece, como el gusano que se nutre
del corazón del retoño. La rosa debe volver a ser el retoño de su tallo padre antes de que el parásito haya consumido su corazón y bebido su savia vital. El árbol áureo emite sus retoños preciosos antes de que la tormenta haya maleado su tronco. El discípulo debe reobtener el estado de infancia que ha perdido antes que el primer sonido pueda vibrar en su oído. La luz del maestro, uno, la luz, una inextinguible y dorada del espíritu, irradia sus rayos resplandecientes sobre el discípulo, sobre el principio. Sus rayos penetran las nubes densas y oscuras de la materia. Aquí y allá, esos rayos la iluminan, así como las chispas del sol iluminan la tierra a través de la vegetación tupida de la jungla. Sin embargo, oh discípulo, si la carne no es pasiva, la cabeza tranquila y el alma tan firme y pura como el diamante flamígero, la luminosidad no alcanzará el aposento. Su luz solar no calentará el corazón, ni siquiera los sonidos místicos de las cumbres akáshicas alcanzarán el oído, por entusiasta que sea en el estado inicial. Al menos que puedas oír, no podrás ver. A menos que veas, no podrás oír. Oír y ver. Este es el segundo estadio. Cuando el discípulo ve y oye, cuando huele y gusta con los ojos y los oídos cerrados, con la boca y los orificios nasales tapados, cuando los cuatro sentidos se unen y están preparados a pasar al quinto, el del tacto interno, entonces él ha pasado al cuarto estadio. En el quinto, oh matador de tus pensamientos, todos estos deben ser destruidos sin que vuelvan a renacer. Retira tu mente de todos los objetos y visiones externos. Retira las imágenes internas para que no proyecten una sombra oscura en la luz de tu alma. Ahora estás en Dharana, el sexto estadio. Cuando hayas pasado al séptimo, oh afortunado, ya no percibirás el tres sagrado, porque te habrás convertido en ese tres. Tú mismo y la mente, como gemelos en una línea, como la estrella que es tu meta que arde arriba. Los tres que residen en la gloria y la aventuranza inefables, ahora han perdido sus nombres en el mundo de Maya. Se han convertido en una estrella, el fuego que arde, pero no quema. Ese fuego que es Upadi de la llama. Y esto, oh yogi exitoso, es lo que los seres humanos llaman Dhyana, el justo precursor de Samadhi. Ahora tu ser está perdido en el ser, tú mismo en ti mismo, fundido en ese ser del cual irradiaste primero. ¿Dónde está tu individualidad? ¿Dónde estás tú mismo? Es la chispa perdida en el fuego, la gota en el océano. El rayo que siempre presente se convierte en el todo y en la brillantez eterna. Ahora eres el artífice y el testigo, el radiador y la radiación, la luz en el sonido y el sonido en la luz. Estás familiarizado con los 5 obstáculos, oh bendito. Eres su conquistador, el maestro del sexto, el que entrega los 4 modos de verdad. La luz que proyecta sobre ellos brilla de ti. Oh tú, que eras un discípulo, ahora eres un maestro. En lo referente a estos modos de verdad, ¿acaso no has pasado por el conocimiento de toda miseria? La primera verdad. ¿No has conquistado el rey de los maras, el portal de la asamblea de la segunda verdad? ¿No has destruido el pecado en el tercer portal alcanzando la tercera verdad? ¿No has entrado en el sendero que conduce al conocimiento, la cuarta verdad? Ahora reposa bajo el árbol, que es la perfección de todo conocimiento. Sabe que eres el maestro, el estado de visión infalible. Observa, te has convertido en la luz, te has convertido en el sonido. Eres tu maestro y tu Dios. Eres tú mismo el objeto de tu búsqueda, la voz sin interrupción que reverbera en las eternidades, incambiable, sin pecado, y los 7 sonidos en uno. Los 7 sonidos en uno, la voz del silencio. ¡Tan! Punto. Este es el fragmento 1. Luego vamos a hablar del sendero 2, perdón, los 2 senderos. Pero vamos a hablar tantito de esto, de
en realidad cómo vamos en este proceso de iniciación, o como si fuera, hacia la conexión con uno mismo. Y al final dice, y te conviertes en Dios mismo. Eso no es herejía. Esto es de verdad. Cuando la presencia divina te habita. Eso no es herejía, ¿ok? Y a mí me resonó bastante esto, pero cuando vayas a subirte en el primer escalón, cuídate de no llevar la mugre, ¿no? De no tener arcilla en tus zapatos, decía Madame Blavatsky. ¿Comentarios? Hace Me montones. gustó mucho porque es casi que, bueno, todo lo que hemos hablado en muchas charlas, ¿verdad? Y videos. Y la Torah misma, ¿verdad? También. Es El Torah. obs- observarnos primeramente, para comprender el por qué nos sentimos como nos sentimos, no quejarnos de nuestro karma ni hacernos las víctimas, aceptarlo y saber que estamos acá para rectificar. Agradecer más bien al Eterno por ello, por purificarnos, por cada día, como tú dices mucho, y de si no hacemos un trabajo espiritual día a día y avanzamos un escalón, descendemos dos, Así es. ¿verdad? Y tratar de por lo menos em, ser cada día un poquito con menos clipa y parecernos más al Eterno, sus atributos. Pero mucho de observación, ¿verdad? Dejar el pasado atrás, ya sea de esta vida o de vidas pasadas, o inclusive que vienen de ancestros y demás. Pero está muy, muy lindo porque sí es pura Torah, suena pura Torah. Y también, ¿verdad? Pues la inclinación al mal, observar eso, que tanta inclinación siento y que de verdad quiero la inclinación al bien. Y como dice, tal vez esa parte del Dios interno es reconocer al Eterno como uno y único y que esa unidad, ¿verdad? Esa unidad con Él, con el colectivo y está, wow, increíblemente hermoso. Mucho que meditar y razonar realmente. Y los pensamientos y todo ello que al final no somos. Exacto, me gusta eso. Todo eso que al final no somos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Netza, gracias. ¿Alguien más? Ofe, ¿llegaste? Sí, bueno, a mí me, justamente como comenta Netza, y de alguna forma creo que a veces hay pues muchas creencias bien limitantes, tan solo de entender lo que es la palabra ocultismo, ¿no? Como, pues muchas veces desde un lugar de mucha ignorancia emitimos juicios desde nuestra propia ignorancia. Y sí es poder ver y tener pues esa comprensión de lo que estamos recibiendo y a veces hay, por ejemplo, como decían ahorita, ¿no? Esa unión que no es herejía con el Eterno, que es esta parte y esta bendición de aceptarnos con nuestras necesidades para tener la conciencia plena todo el tiempo de que estamos necesitando de unirnos a esa divinidad para hacer aquí en el mundo, ¿no? Que no somos nosotros solos y que esas necesidades, bueno, para mí son una oportunidad de buscar al Eterno todo el tiempo y ser una expresión de lo que Él es, ¿no? A través de nosotros, que pues obviamente sí hay que ver muchas veces cuáles son mis limitaciones y todas estas cuestiones, pero creo que desde pues cambiar la visión de cómo me veo yo y qué es lo que vine a hacer y desde dónde lo vine a hacer, pero desde un lugar mucho más luminoso, ¿no? A mí me impacta, por ejemplo, ella, vi un poquito de la Blasky, de su historia, a que ha sido una mujer tan valiente, porque ahí dice, ¿no? Que creo que ella se escapó y, o sea, eso que ella tenía interno en aquellos años, digo, mis respetos, la verdad. Sí, sí, sí. Mujer muy valiente, con un alma, ¿no? Pues muy conectada, ¿no? Para hacer lo que hizo, lo que dejó.
y poder comprender el libro es pequeñito, pero sí hay que leerlo para poderlo comprender, ¿no? Sí, te llegó, ¿verdad, Ofe? ¿Eh? Te llegó, ¿verdad? ¿Lo tienes ahí? Sí, sí, aquí está, aquí está. A ver, que se enfoque bien, porque, a ver, La voz del silencio. ándale. Lo encontré en Gandhi, ahí me lo mandaron. Había poquititas piezas, pero dije, no, hombre, o sea, No lo quiero, dice. Sí, gracias, gracias. Mm, hay una parte que quiero comentar un poquito. Dice, mata el deseo, pero si lo matas, ten cuidado que no vuelva a renacer de entre los muertos. Mata el amor a la vida, pero si la matas, que no sea por sed de vida, que no sea por sed de vida eterna, sino para reemplazar lo fugaz con lo perdurable. Y cuando habla mata no significa que hay que matarlos, ¿eh? Significa que habla sobre cómo los anhelos y los deseos que a veces tenemos son de esos que no tienen nada que ver con lo puro, con lo justo, con lo durable, con lo eterno, con lo que de veras importa, ¿no? Por ejemplo, he conocido personas que están pasando por procesos de enfermedad difícil, terminal, crónicas, y me encanta ver, suena bien raro. Le decía el otro día a alguien, le digo, oye, pero qué buena suerte que tienes, ¿eh? O sea, va a decir, ¿cómo me vas a decir qué buena suerte que tengo con este diagnóstico, ¿no? Le digo, sí, de verdad que sí tienes buena suerte, porque sabes que te vas a morir. Digo, todos sabemos que nos vamos a morir. La verdad es que nosotros a veces, lo platicaba con esta persona y digo, es que somos muy ilusos de pensar que solo el que tiene un diagnóstico de enfermedad terminal se va a morir. Y estamos diciendo, ay, pobre, pero tú también, nada más que no tienes el diagnóstico. Tú también, nada más que no tienes el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando sabes, y eso debería de ser una ventaja para todos desde hoy, que cuando sabes que te vas a morir, que vas a dejar de estar encarnado y que tu alma va a dejar de hacer su proceso evolutivo en esta tierra, empiezas a hacer una conciencia de a qué vine, como decía Netza. ¿A qué vine? Ajá, a reparar esto. Todos venimos a reparar algo. Ok, voy a reparar. Sí, esto, reparo esto, voy a reparar esto, voy a reparar esto. Y así, no como que estés descompuesto, ¿eh? Sino que es tu labor acomodar todo el mundo metafísico, espiritual, a un reordenamiento y cada uno tenemos una labor y una función específica en este mundo. Entonces, no he estado haciendo la labor durante 50 años, entonces te dan un diagnóstico nefasto, ponte a hacerlo, ¿no? Ahora, que no necesitemos diagnóstico nefasto para ponernos a hacer. Entonces me decía, y es que en realidad no tengo miedo de desencarnar, ni tengo preocupación de eso, sino al revés, estoy haciendo conciencia de las cosas que tengo que reparar. Y digo, y mira, y raramente y paradójicamente pasa que cuando entras en ese tipo de procesos, los diagnósticos y la esperanza de vida de las personas muy raro, pero de pronto hasta se alarga, solo porque estás haciendo la conciencia de... Tengo el caso de una señora en Perú que me habló pues, sobre que su mamá estaba en fase terminal de no recuerdo qué tipo de diagnóstico, y entonces empezamos a trabajar con la mamá por medio de la hija, con lecturas de registros akáshicos y haciendo conciencia de las reparaciones que tenía que hacer, etcétera. Y a la mamá le habían dado, digamos, 2 meses de vida, ¿no? Según el diagnóstico médico. Resulta que ella estaba preparando como quien dice ya para el final, ¿no? Como quien dice, vamos a prepararla para el final. De pronto me dice, no sé qué pasó, pero es que ya la dieron de alta. O sea, no es que se le quitaron las cuestiones del diagnóstico, pero ella está respondiendo en su cuerpo, en su nefesh, en su cuerpo físico, está respondiendo bien. Y de pronto se la llevaron a la casa y siguió respondiendo bien. Entonces, lo que decían los médicos, que iba a durar 2 meses, ya no supe porque pasaron años, ¿eh? Ya no supe en qué paró este tema, pero sí por lo menos que yo estuve dando seguimiento 2 años al tema, ahí seguía la señora. Entonces realmente no es de que si estés pensando que si te vas a morir mañana o me voy a morir mañana, sino pensando que desde hoy tengo que estar haciendo de verdad la reparación,
que bendito Dios, no tenemos un diagnóstico nefasto, vayamos de todas maneras trabajando en eso, que no sea necesario que nos venga un recordatorio, ¿no? Que no sea necesario que nos venga un recordatorio. Entonces, Madame Blavatsky era una super genia, a mí me súper encanta, y ella tenía un diagnóstico de una enfermedad del hígado, y ella decía en los mundos superiores, déjenme terminar el libro, estaba escribiendo la doctrina secreta. Déjenme terminar el libro, ¿no? A sus guías, a los ángeles, a Dios, a la divinidad, a la espiritualidad, déjenme terminar el libro porque es a lo que vine. Y terminó el libro y desencarnó. O sea, cuando sabes a qué veniste, ¿a qué batallas? ¿No? Y como siempre les digo en las charlas que tenemos en otros grupos, cuando sabes qué estás haciendo, la ayuda te viene. A todo lo que elijas serás ayudado, para bien o para mal, ¿no? ¿Quieres hacer un mal? Te vendrá la ayuda para hacer el mal. ¿Quieres hacer un bien? Te vendrá la ayuda para hacer el bien. Aquí no estamos hablando de ser bonito como un ángel, aunque sí, elige el camino de la vida. Pero si quieres elegir el camino de la perdición, también te van a ayudar, ¿eh? Para estar pero bien perdido. Y luego no vengas a llorar, ¿eh? De que, ay, me va mal. Pues, ¿en qué camino andas? O sea, ¿cómo quieres que te vaya luminoso si andas en el camino? Y no estamos hablando ni religión ni dogma, estamos hablando cómo eres en tu cuerpo, en tu espíritu, en tus emociones y en tu alma, la presencia divina como está en ti. Ofe, adelante. Yo siento, por ejemplo, bueno, yo en algún momento sí también tuve un diagnóstico de unos tumores en la tiroides. Eh, Así me acuerdo que por eso nos conocimos. sí, que dos, que era cáncer y bueno, entonces el punto, yo lo que siento que algo que, lo que dices me parece muy importante y me resuena profundamente porque en primer lugar, sí siento que cuando tú descubres cuál es como el propósito al que tú vienes, es como si tu alma tomara fuerza sobre el cuerpo y hay un propósito muy profundo que va, ¿no? De alguna, también por un lado, por otro lado, siento que cuando sientes cerca la muerte, valoras la vida desde un lugar distinto, desde el decir qué estoy haciendo, qué he hecho y qué me falta hacer, pero desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar así de a qué vine, cuál es el sentido más profundo. Y otro, por ejemplo, siento mucho que en las lecturas de registros me remite mucho a la parte de la física cuántica, ¿no? Del observador afecta al observado. Creo que cuando yo ahorita, por ejemplo, que estoy en el pack de las heridas de la infancia, estoy impactada de ver, por ejemplo, cómo me puse, lo veo y por fin lo puedo reconocer y siento que el poderlo ver, independientemente de que en algún lado, en algún momento pudiera mutarlo, ya es una forma también de sanar, tomar conciencia de, ¿no? O sea, creo que es también como tener esa apertura de que yo pueda ver y asumir qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo desde un lugar de honestidad. Y pues sí, comprometerme o tener un propósito bien profundo ya desde el alma como para priorizar eso y no estar haciendo berrinche desde mi ruach de dónde estoy en el entorno y de estar enganchada con un montón de babosadas, sino realmente o sea, dignificar el alma, ¿no? Y poner el cuerpo, la vida, o sea, el nefesh, la mente y todos los niveles del alma al servicio del propósito que Hashem puso para nosotros. Así es, qué bonito. A poner justamente el nefesh, el ruach, al servicio de la neshama, al servicio del alma divina, del de veras para qué veniste, ¿no? El, eh, como decía Madame Blavatsky, dice el Madame Blavatsky en su libro La voz del silencio, que el yo, el yo, que es el yo verdadero, va, va, valga sobre o vaya sobre o sobreponga al no yo, ¿no? Al no soy. Así que, buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo hay Eh, Zaira. de lo que dijo Ofelia. Es muy interesante porque hay una parte donde leíste, el camino que te espera es extenuante y largo.
Y cada vez que nosotros volvemos al pasado, digo, a veces cuando te metes al internet y así, ves mucho de, pues, de las heridas de la infancia y de lo que pasa en el pasado y que hay que sanar y hay que todo eso. Entonces, cuando nosotros nos quedamos estacionados en ese camino, en ese, sí, en ese camino que ya pasamos, dice ahí que te arrastrará abajo y deberás volver a empezar la escalada. Y hay otra parte donde leíste que decías, lucha con tus pensamientos antes de que te subyuguen. Entonces, cuando esos pensamientos, esos recuerdos, esas heridas dominan nuestra forma de comportarnos en el hoy, en el ahora, al final no son esos grilletes que nos atan al pasado y no hay manera de escalar. O sea, es como estos, estas bolas que les ponían a los esclavos en las mazmorras, que no les permitían caminar. Entonces, sí hay que aprender a observar eso que nos pasó en el pasado para poder liberarnos. Es como esa llavecita que nos permitirá deshacernos de esos grilletes que tenemos, pero que al final no podemos empezar a andar ese camino tan extenuante y largo porque no podemos cargar nada más que a nosotras mismas en esa cuestión espiritual. Entonces, cuando traemos toda una serie de cargas porque me hizo, me dijo, me pasó, me fue, todo eso. Entonces siguen siendo como los costales de carga que vamos trayendo. Vamos con nuestro costal de papas y en la medida de que vamos avanzando en el camino, tenemos que irnos liberando porque si no, no vamos a poder dar ni un paso y como dice ahí, nos arrastrará abajo. O sea, no vamos a poder subir en esa escalada. Entonces sí es muy importante, creo yo, que observar todo eso que nos ha ocurrido en el pasado, como dices tú, sin juicio, pero que eso nos permitirá liberarnos para poder caminar ligero en ese camino largo y extenuante, como dice allí. Y cada vez que nosotros regresamos en pensamientos al pasado y revolvemos, es como, como dice en una parte de las escrituras que el perro devuelve a su vómito o una cosa así. Entonces llega un momento en que si ya sabemos que ahí es donde está el dolor, donde reside eso que nos lastima, que nos duele, que nos corrompe, pero queremos seguir en ese pensamiento, en ese victimismo y hasta nos convertimos en adictos de nuestro pasado, así como, es que sí, sí, pero mira la vida y el camino ahí adelante tiene flores, sí, pero ¿qué crees hace 30 años? O sea, cuando hablamos de las heridas de la infancia, pues al menos en mi caso ya pasaron 40 50 digo, 4 o 5 décadas de vida. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo más tendré que ir cargando en este camino extenuante y largo esos pensamientos? Ni siquiera son cosas reales, solo son pensamientos o vivencias que o las tomo para que me impulsen y pueda transformar y mutar y vivir ese sendero de una manera más plena o ir cargando esa carga. O sea, ya necesito un camión para poder avanzarlo, ya ni siquiera lo puedo cargar yo sola, ¿no? Entonces, esa parte de esos pensamientos que me van a subyugar y que obviamente no voy a poder avanzar en ningún camino. Entonces, esa parte de ni siquiera es algo real o tangible, nosotros lo hacemos tangible con el sufrimiento al que nos enfrentamos y nos estamos haciendo adictos cada día. Pero obviamente el observarlo, verlo, pues lo podemos ir como mutando, ¿no? Y a lo mejor podemos verlo ahora y dices, "Ay, pues ni era para tanto. O sea, solo tuve una distorsión rara, ¿no? O sea, ¿y qué con que no te eligieron? Pues ni modo, ¿no? O sea, así fue. Cuando vamos madurando en esta espiritualidad, entonces podemos verlo de una manera diferente, pero cuando no, seguimos siendo esa niña o ese niño herido que se quedaron estacionados en ese pasado, con esos pensamientos recurrentes. Y como tú lo decías, primero era así un murmullo de aves y después era una flauta y después terminaron siendo truenos de nubes y no sé qué tantas cosas. O sea, los pensamientos nosotros los vamos alimentando cada vez que recurrimos a ellos y entonces se convierten en algo que realmente no nos deja avanzar. Entonces, que podamos ver en nuestros pensamientos en qué punto sí son ese murmullo de aves o ese címbalo que resuena o esa nube que retumba y en qué momento nosotros mismos los vamos alimentando para hacerlos más grandes, más poderosos y más pesados para avanzar en ese camino extenuante y largo. Eso se me hizo muy interesante. Y es que a veces también, fíjate que pareciera, platicaba con una chica ayer de Argentina o de Chile, en una sesión de Ilumina tus puntos ciegos,
y me decía con una situación de pareja que terminó hace tiempo, pero cómo le sigue doliendo, sufriendo y llorando por lo que le hizo, le dijo, le tornó, ¿no? Le digo, o sea, pero no entiendo por qué. Le dije, ¿por qué no sueltas eso? O sea, parece que te gustara estar sufriendo. El tipo duerme en paz. Y tú, pero así, y es que, ¿sabes qué? Es raro, pero te acostumbras al sufrimiento. Hay personas que se acostumbran al sufrimiento y entonces ya no estoy sufriendo y hasta se hace raro, ¿no? Y me contaron, eso no me pasó a mí, me contaron cuando éramos jóvenes, no sé qué le haya pasado, pero yo me acuerdo cuando era joven y me peleaba con el novio, yo sufría tanto y hace cuenta que me esforzaba en la mente a tener pensamientos que me hicieran sufrir. O sea, casi cuando estaba contenta, de pronto, ¿por qué estás tan contenta? Acuérdate de esto, tendrías que estar sufriendo. ¿Ven? Esos pensamientos así intrusivos de, no, 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 no tengo que estar en paz. José se ríe. ¿Te han contado también, José? A ti jamás, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y yo digo, wow, ¿cómo somos? Y bueno, esa es la parte normal en los jóvenes, a todos nos ha de haber pasado, eh, pero cómo alojamos pensamientos negativos de dolor que cuando los te están despejándote, "Ay, no te vayas, regresa, 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 ¿no? Casi, casi. Así que alejemos esos pensamientos. Ingrid, adelante. Sí, con respecto a lo mismo, yo notaba aquí una parte que leía, decía, lucha con tus pensamientos impuros antes que ellos te dominen. Y esta parte me gustó. Trátalos como pretenden ellos tratarte a ti, porque si usando la tolerancia con ellos, eh, se arraigan y crecen. Esos pensamientos te subyugarán y matarán. Y después, otra cosa que hacías hincapié, dice, a menos de que puedas oír, no puedes ver. Y a menos de que puedas ver, no puedes oír. Creo que esta última frase me hace mucho sentido con lo que primero decía de los pensamientos. Y veía que me daba la impresión del árbol de la vida, como esta escalada hacia Keter, donde vamos encontrando desequilibrios, pero como la quietud te hace observar y tener el control sobre aquellos desequilibrios para llegar a este equilibrio tan necesario. Entonces, ¿cómo primero es aquietarse esta voz silenciosa, pero que lo dice todo por lo demás? Entonces, ¿cómo viene esa quietud que es exponencial, que es llena de luz, es luminosa, muestra y te dispara, y te hace ascender, y te hace encontrar equilibrio, y te hace tener dominio sobre tus pensamientos, y te hace tener control, y te hace tratar como te trata estos pensamientos, de tener esta inmediatez de decir, no, por aquí no, vamos hacia lo luminoso. Entonces, qué tremendo cómo Madame Blavatsky lograba ver esto, cómo lo podía plasmar, expresar, manifestar y vivirlo, era vivencial para ella. Entonces, bendita memoria, Madame Blavatsky, por dejar estos escritos que también hoy día en el conocimiento, en el entendimiento que hoy día vamos teniendo, podemos también experimentarlo, podemos plasmarlo y ir hacia esa luminosidad y ir a esta voz silenciosa que tanto, tanto nos dice por lo demás. Sí, fíjate, gracias, gracias, Ingrid. Me recuerdas una plática que tuve con Rap Daniel, que en paz descanse, que su memoria sea bendita también, que una vez hablamos sobre hacer una charla, él y yo, que se llamaba Kabbalah en todas las lenguas, que nunca hicimos, pero la platicamos. O sea, nunca la hicimos en realidad al público, pero la estábamos platicando y planeando. Y Kabbalah en todas las lenguas quiere decir que nosotros leemos la voz del silencio y leemos Torah, y leemos Zohar y leemos Kabbalah. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque tenemos ojos para ver y oídos para oír. Si no tienes ojos,
que vean y oídos que oigan, no vas a ver las voces y no vas a ver la voz del silencio. Tremendo, ¿no? Parece trabalenguas, pero eso es poderoso. Entonces, la luz está en los ojos de quien lo ve. O sea, tú ves esta voz del silencio como un libro cabalístico, como Torah, como Zohar, como escalera del árbol de la vida, como dice Ingrid, yo también, porque tienes ojos luminosos. Otros lo verán como herejía, o lo verán con todo lo que dicen, ¿no? De era esto, lo otro, Madame Blavatsky. Pero es importante que sepamos esto y cómo puedes ver, puedes ver luz en tu entorno, hablando de escritos, porque son tus ojos lo que lo ven. Y eso es una belleza. Así que gracias Ingrid, gracias a todos. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Alguien más si quiere comentar? Solo agradecer, la verdad, la oportunidad de revisar esta parte, digamos, de Madame Blavatsky y tener acceso también a, pues, a todas esas perlas que nos regala a través de este conocimiento que nos comparte, ¿no? Y pues gracias, Aide, por permitirnos eso. Gracias, José, gracias, muy amable. Bueno, chicas, chicos, vamos a dejar de grabar y quiero decirles antes de irnos, que quede aquí grabado, le recomiendo a Ofelia Flores, mi querida amiga, compañera de comunidad. Ella es terapeuta gestalt, así que si alguien tiene atorado los pensamientos o la vida, o que dice, ay, se me atoró aquí, no pienso bien, no sé qué, pueden contactarla, ¿ok? Luego vamos a poner su teléfono ahí su contacto ahí en YouTube y todo para que los que quieran consulta con ella, a, que haga aquello para lo cual vino a estar en este planeta. Así que bueno, muchas gracias, Ofe, muchas gracias a todos y próximamente vamos a leer el fragmento 2. Los que puedan comprarse el libro, léanlo, está preciosísimo, es delgadito pero poderoso. Y los que puedan comprarlo o descargarlo en PDF, no sé, en a mí me gustan muchísimo los libros impresos, ¿eh? O sea, yo soy de aquí con hojitas, pero hay personas que les gusta ver en Kindle o en PDF, ¿no? Y también se vale. Váyanlo leyendo y sobre todo que no nos quedemos atorados en el sendero del aprendizaje, como leímos, que no te quedes en que ya me lo aprendí, sí, pero ya lo entendiste y sí, pero ya lo practicaste, ¿no? Que podamos ir avanzando. Y bueno, muchas gracias a todos los chicos y chicas que lo van a ver en diferido. Muchas gracias a los escritores que van a estar acompañándonos en estas sesiones del Bookcast con el de Flores. Y pues seguimos aprendiendo para saber, para conocer y para hacer. ¿Ok? Hasta la vista. Dejamos de grabar ahora. Nos